Como parte del ciclo de conferencias de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para lo que es la Feria del Libro 2023, estaremos recibiendo la tarde de hoy a los ingenieros David Medina y Daisy Aguas Vivas con la conferencia titulada Contaminación ambiental de la Central Térmica Punta Catalina, mitos y realidades. El perfil de la maestra Daisy Aguas Vivas es el siguiente. El perfil de la maestra Daisy Altagracia Aguas Vivas Blandino es el siguiente. Es ingeniera química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha hecho su especialidad en formulación y evaluación de proyectos industriales en la Fundación Alemania para el Desarrollo, formulación y evaluación de proyectos agroindustriales en el Centro Nacional de Productividad de México. Tiene una experiencia en evaluación y financiamiento de proyectos de inversión en el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico FIDE, en el Banco Central de la República Dominicana, evaluación de proyectos de energía eléctrica en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, asesorías a empresas públicas y privadas en formulación, evaluación, financiamiento y ejecución de proyectos. También de análisis de costos y presupuestos. En el ámbito académico impartió como profesora titular impartió como profesora titular las cátedras de Ingeniería Económica y de Materiales y Corrosión Industrial para el Departamento de Ingeniería Química de la UAS, donde también fungió como coordinadora de la cátedra Decisiones Económicas. El perfil del maestro David Emilio Medina Pérez, ingeniero mecánico electricista, egresado de la UAS, con una maestría en Ingeniería de la Universidad de George Washington, con una experiencia de más de 40 años. El ingeniero David es un experto en mecánica de materiales, mecánica de fluidos, diseño de instalaciones mecánicas y producción industrial. Fue profesor adjunto en la UAS de dichas materias y se desempeñó como coordinador de cátedras en térmica y gerencia industrial. Su trayectoria abarca la administración de proyectos en la industria azucarera, cervecera y energética, incluyendo instalaciones mecánicas, eléctricas y de automatización. Sean bienvenidos a su disertación. Durante los últimos 3 años, tiempo de operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y desde antes de su entrada al sistema de generación, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, CNLCCC, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y la Coalición para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente han desarrollado una campaña constante contra la empresa basada en los supuestos daños, ya que estos no han sido debidamente justificados, a la salud, a la producción agrícola y a las aguas de la comunidad donde se encuentra instalada. También los representantes de las entidades que adversan a Punta Catalina han presentado charlas sobre el tema con participación de especialistas en medio ambiente en las ciudades de Santiago, Baní y San Pedro de Macorís. Ante la situación descrita, podría deducirse entonces la intencionalidad de crear confusión en la población sobre este tema a los fines de encontrar apoyo tanto en las comunidades cercanas a la planta térmica como de los ciudadanos que desconocen los avances tecnológicos que actualmente existen para control de contaminación ambiental y que pueden utilizarse en el país como lo hacen en los Estados Unidos de América y los países desarrollados de Europa y Asia. Bien, hay mitos y realidades asociados a la operación
de la central termoeléctrica Punta Catalina. Como ya fue mencionado en los antecedentes, la operación de la planta de Punta Catalina ha tenido el rechazo de una parte de la comunidad, aunque la comunidad de Baní en general la acepta. Esta opinión se debe a que prácticamente todas las operaciones, sobre todo las industriales, de alguna manera afectan negativamente el ambiente del lugar en que se realiza. Cada tipo de industria se caracteriza por exhibir una o más formas de contaminación. En la industria de generación termoeléctrica, los tipos de contaminación más notables son particulado de 2.5 y de 10 micras. SOX y NOx son subproductos de la combustión que tienen que ver con el azufre y el nitrógeno combinado de alguna manera con el oxígeno. El CO2 también es un contaminante. También están las cenizas que se producen luego de la combustión y otros contaminantes varios. La central térmica Punta Catalina produce cantidades de particulado que causan enfermedades y muertes en su zona de operación, Haití, Canal de los Vientos, Jamaica y costa oriental de Cuba. Tal afirmación se basa en modelos teóricos de dispersión sustentados en supuestos falsos de que no están en operación los equipos que conforman el sistema de control de calidad del aire, SCCA, de dicha central. También se alegan daños a toda la actividad agropecuaria del lugar. La central térmica Punta Catalina contribuye al calentamiento global con su emisión de CO2 a la atmósfera. Sobre la contaminación se alegaba en toda la publicidad en contra de esa central que se emitiría gases y partículas como estas, pero la realidad fue bien distinta y a partir de ahí se idearon otros argumentos para evitar que la central operara. Aquí presentamos el mito de las emisiones y aquí presentamos la realidad de las emisiones. Realidades. La central termoeléctrica de Punta Catalina es una planta a carbón con características diferentes a las de las plantas de este tipo que fueron instaladas en el país a partir de la década de los 80 y que aún hoy están operando. Fue diseñada Punta Catalina para una emisión de CO2 garantizada en 789 gramos por cada kilovatio hora generado, cifra que representa un 25% menos que las emisiones de Itabo 1 y 2 y 20% menos que la central de Barahona, que son las otras centrales que también operan a carbón mineral en el país. También Punta Catalina compite ventajosamente con plantas a carbón que operan en otros países. En los Estados Unidos, el promedio de CO2 liberado a la atmósfera por el parque de plantas a carbón es de 1020 gramos por cada kilovatio hora generado. En Europa, Asia y Australia, las emisiones de CO2 oscilan entre 967 y 819 gramos por kilovatio hora producido. Pues cabe decir entonces que los 789 gramos de CO2 medidos en Punta Catalina están por debajo de la guía internacional que sitúa esta emisión en el rango de 807 a 900 gramos, a 907 gramos de CO2 por kilovatio hora generado. En cuanto al SO2, esta central termoeléctrica tiene instalada tecnología de control de emisiones denominada lecho fluidizado. Ante la realidad de posible contaminación al ambiente del lugar donde se realiza la actividad y con el legítimo propósito de limitar estas afectaciones, se plantean medidas que reduzcan su producción o que la desvíen hacia lugares o momentos en que no perjudiquen o que la modifiquen física o químicamente para eliminar o reducir sus características perjudiciales.
Todas las mediciones de contaminación por particulado que se han hecho a la Central Termoeléctrica Punta Catalina han dado valores inferiores a los permitidos por las normas internacionales, USA, Unión Europea, Banco Mundial, etcétera, y nacionales. Esas mediciones incluyen la de la consultora McHale y Asociados, que se hicieron para la garantía de la planta. También incluyen mediciones que se hacen para dar seguimiento a la contaminación producida por la operación de CTPC, Central Térmica de Punta Catalina, para reportar a los organismos financieros que aportaron capitales durante la fase de construcción, con la garantía de que sus emisiones no superen los valores garantizados en los contratos. Los resultados de las pruebas de desempeño de ambas plantas se muestran a continuación. Para la planta 1 están una serie de garantías que se listan, se presentan en la tercera columna, se muestran en la cuarta columna los valores promedios encontrados y en la última columna el resultado en forma de un pase o no pase. Y todos, prácticamente todos, pasaron. O sea, se produjeron valores menores en las pruebas que se hicieron a los valores que se garantizaron los fabricantes de la planta por contrato. Como le dije, ahí está la tabla que muestra los valores contratados y los valores reales de operación en la planta Punta Catalina. Siempre los valores reales de operación menores que los valores contratados. La siguiente tabla contiene lo mismo, pero para la planta número 2. De nuevo, los valores contratados se han visto superados por los valores medidos. Cuando digo superados quiere decir en el lado favorable. Los valores medidos han sido mejores que los valores contratados. En cuanto a mediciones que ha hecho el propio Comité Nacional por la Lucha contra el Cambio Climático y CREA, resulta que en las páginas 58 a 64 del informe o libro que presenta estas entidades, resulta que de 7 mediciones realizadas en los alrededores de la Central Térmica de Punta Catalina, se presenta como conclusión que en ninguna de esas mediciones realizadas por ellos mismos se registran valores superiores a los permitidos por los estándares internacionales y locales. Más aún, podemos acotar que ninguna de esas mediciones no se hicieron en la propia planta. Se hicieron en lugares de los alrededores de la planta, por lo cual son medidas que tienen un ingrediente de que son un poco espurias, por decirlo así, en el sentido de que abarcaban mediciones de lo que era la planta y de lo que la vecindad provocara en los puntos que se fueron considerando. Aún así, aún agregando las posibles fuentes de contaminación en las cercanías de los puntos de medición, ninguna de las 7 mediciones, ninguna dio resultados de que se estuvieran violando normas internacionales y locales. Para PM2.5, el componente más peligroso, ninguna medición exceda los estándares de 24 horas de RD, EPA o OMS. Sin embargo, al igual que son el PM10, tanto la EPA como la OMS tienen estándares mucho más bajos para el promedio anual.
si nuestra muestra de 24 horas es típica de todo el año, es probable que cada ubicación de muestreo exceda la guía OMS. Sin una medición mucho más larga no podemos concluir que el nivel de contaminación por PM10 en la región sea seguro o insalubre. Para PM2.5, el componente más peligroso, ninguna medición excede los estándares de 24 horas de República Dominicana, ni de EPA, ni de la OMS. Sin embargo, al igual que con el PM10, tanto la EPA como la OMS tienen estándares mucho más bajos para el promedio anual. Si nuestra muestra de 24 horas es típica de todo el año, cada ubicación de muestreo superaría la guía OMSS y 2 de las 6 ubicaciones superarían el estándar de la EPA. Sin una medición mucho más larga no podemos concluir que el nivel de particulado 2.5 en la región sea seguro o nocivo para la salud. Para SO2, ninguna medida supera los estándares de República Dominicana. Sin embargo, los límites de detección no están suficientemente bajos para comparar con precisión estas concentraciones con la guía de EPA. Para NO2 y CO, ninguna medición excede los estándares de República Dominicana, ni de la EPA, ni de la OMS. Para el O3, ninguna medición excede los estándares para la República Dominicana, para EPA, ni para la OMS. Y no tienen estándares de 1 hora, sino estándares de 8 horas. La concentración de O3 en cada sitio estuvo por encima del estándar de la EPA o de la OMS. Si bien la medición de 1 hora no se puede comparar directamente con el estándar de 8 horas, parece que los niveles de O3 son motivo de preocupación. Se necesitarían muestras más largas para una comparación más precisa. Para H2S, la OMS fija un máximo recomendado de 7 miligramos por metro cúbico. Todas nuestras muestras están mucho más altas que esta guía. Página 67 del informe. Windy.com. Windy.com es una plataforma de internet que mide variables atmosféricas de forma continua, a la que hemos dado seguimiento por meses sin obtener ni un solo valor siquiera parecido a los del modelo de dispersión teórica que CNL, CCC y CREA han diseñado. Y la explicación es muy sencilla, es que se alimentó ese modelo, la estructuración de ese modelo, el diseño de ese modelo se alimentó con premisas falsas. Básicamente que la planta no tenga en operación los filtros correspondientes. Sin embargo, las mediciones de campo indican que se cumplen con los parámetros establecidos para la calidad del aire. Para cada uno de estos modelos indeseados se diseñan o instalan medidas de control. La contribución de CO2 de la central térmica Punta Catalina a la atmósfera es inferior al 0.2% y será cada vez menos en la medida en que países como China, que siendo el mayor contaminante global por CO2, piensa sustentar el crecimiento de la oferta energética en plantas a carbón. Quiero enfatizar en este punto que se habla siempre de la concatenación que hay entre los niveles de CO2 en la atmósfera y el calentamiento global. Suponiendo que fuera así, lo que dice este párrafo basado en mediciones realizadas es que la contaminación de la central térmica de Punta Catalina es inferior al 0.2% de la contaminación mundial por CO2. Y como China, que es el principal contaminante a nivel mundial, plantea conseguir su seguridad energética futura, sus necesidades energéticas, plantea suplirla con más plantas a carbón, obviamente ese porcentaje que Punta Catalina pueda
aportar al nivel de contaminación global por CO2 será cada vez menos. En cuanto a las cenizas generadas en el proceso, las mismas son ampliamente usadas como parte de la formulación para la fabricación de cemento, donde pueden participar hasta en un 10%, aportando mayor resistencia y confiabilidad para las construcciones que utilizan este material. También pueden utilizarse en rellenos sanitarios y base para construcción de caminos y carreteras. La Central Térmica Punta Catalina construye vertederos de ceniza contratados bajo licitación y que en los términos de referencia se exige el cumplimiento de las normas internacionales para el manejo ambientalmente responsable de este subproducto. En la actualidad se está licitando la celda D. Es importante decir aquí con la ceniza que realmente ya son usadas en muchos países como México, Argentina, Chile, como parte de la fabricación del cemento. Se usan, ¿verdad?, diferentes concentraciones, 2,5, 5, 7,5 y hasta 10, encontrándose que no es recomendable que este porcentaje ya pase de 10, pero de 2,5 en adelante le agrega mayor resistencia a lo que es el cemento, la fabricación de cemento normal. Si usted le agrega 2,5 de ceniza, se aumenta la resistencia. Si le pone 5 y hasta 7,5 y se recomienda hasta 10, ya se ha visto que después de 10 entonces pues, se hace el efecto, se tiene el efecto contrario. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá en el país, instaladas 6 plantas productoras de cemento. Tenemos 2 en San Cristóbal, una en Asua, una en Pedernales, una en Santiago y una en el este, cemento cemento mexicano. Esta es la mayor de las 7.800 toneladas métricas, que es la capacidad de producción instalada. 2.400 toneladas métricas corresponde a CEME, cemento mexicano, que esa es la planta, la mayor planta productora de cemento del mundo. Tienen hasta en 100 países tiene, ¿verdad?, plantas instaladas. Si nosotros tomáramos el 10%, bueno, de esa producción, 7.800, que es su capacidad, en el 2022 ellas produjeron alrededor de 6.400 toneladas métricas, de las cuales unas 5.500 toneladas métricas fueron usadas en el país y el resto fueron exportadas a Haití y a islas del Caribe. Si nosotros tomáramos esas 7.800 toneladas métricas de Punta Catalina, de producción de cemento, de producción de cemento, y le tomáramos el 10%, nos dieran unas 780.000 toneladas de ceniza. Entonces, Punta Catalina, si lo tomamos el 10%, me fue la idea. Punta Catalina produce alrededor de 400.000 toneladas, lo que significa que la producción de ceniza de Punta Catalina está por debajo de la cantidad que podría demandar la fabricación de cemento. Es decir, tenemos que, con un 10%, demandaríamos alrededor de 780.000 toneladas de ceniza. Sin embargo, Punta Catalina solo produce 400.000. Es decir, que todavía estaríamos necesitando, si se decidiera producir con el 10%, necesitando más ceniza para poder suplir la fabricación del cemento. Además, también se ha comprobado que el cemento, que se puede usar la ceniza en el relleno de calles y también en áreas donde se van a poner adoquines, puede ser usada la ceniza producida en una planta de carbón. Bien. De hecho, y siguiendo en esta línea de usar la ceniza producida como resultado de la combustión de carbón, usarla como materia prima en las fábricas de cemento Portland que hay en el país, en ese tenor, el Fondocid, que es el organismo que financia investigaciones tecnológicas del MESID, en su versión 2022, aceptó un proyecto para el uso de las cenizas de carbón en la fabricación de cemento Portland. El proyecto lo presentó UNIBE
y los investigadores son el doctor Emil Bautista y el ingeniero Iván Méndez. Las investigaciones a realizar tienen los siguientes títulos. Primera, adiciones procesadas inorgánicas para hormigones sostenibles. Y segundo, desempeño de mezclas de hormigón asfáltico caliente con hormigón asfáltico reciclado y residuos de combustión del carbón. O sea, ese es un estudio que se está haciendo para ver la factibilidad de usar efectivamente el tipo de ceniza específico de Punta Catalina en la fabricación del cemento Portland. Otra realidad producto de la existencia de esta empresa, me refiero a Punta Catalina, es la significativa cantidad de empleos que se generan en la zona, impactando favorablemente en la economía de la comunidad. También Punta Catalina desplaza el uso de otras generadoras que utilizan diferentes combustibles como son gas natural y fuel oil. Desplaza quiere decir que por su eficiencia en la producción de energía eléctrica, es decir, su costo por kilovatio hora inferior a la de la gran mayoría de las generadoras eléctricas del país, como se vende la energía eléctrica en un mercado spot, el que más barato produce entra a producir primero, a ofertar primero, obviamente el costo a que se paga esa energía y a que se puede vender baja para beneficio de todos los usuarios. También agrega, siendo la planta más grande del país, estabilidad en el servicio dice aquí, en comparación, hace que dejen de funcionar plantas de emergencia en hoteles, comercios, residencias, etcétera, que generan a su vez CO2 cuando están encendidas. Hoy día, con la planta operando a plena capacidad, se suple alrededor del 30% de la demanda total de energía y aporta al gobierno anualmente alrededor de 250 millones de dólares. Bueno, entonces, propuesta para realizar estudios que determinen el impacto real de la operación de la central termoeléctrica Punta Catalina en su zona de influencia. A los fines de conciliar las opiniones de las entidades que cuestionan la operación de Punta Catalina con la de aquellos que consideran que la misma puede operar bajo controles y manejos adecuados de las condiciones no favorables al ambiente, se podría hacer lo siguiente: realizar un estudio en la zona de influencia de la planta con un equipo conformado por los miembros de las tres entidades que la adversan, que la cuestionan, y participación también del Instituto de Energía de la UAS. El indicado estudio se haría considerando dos componentes. Son tres componentes, yo le puse tres. El componente salud, dirigido a los aspectos sobre salud. Para realizar esta parte se deberá investigar la cantidad de fallecidos durante los 3 años previos a la entrada de operación de Punta Catalina en el 2020 y los fallecidos de ese año a la fecha. Determinar las reales causas de muerte, ya que se asume que antes de operar Punta Catalina también se producían fallecimientos. Algo importante a destacar es que producto de la pandemia del COVID-19, cuyo impacto más fuerte se produjo durante los años 2020 y 2021, precisamente los principales daños y secuelas causados por este virus se presentaban en el sistema respiratorio. De acuerdo al periódico Listín Diario del 23 de julio del 2021, la provincia Peravia tenía la positividad más alta de COVID-19, impactando a las familias banilejas, tanto en el municipio de Baní como en todas sus comunidades. Otro elemento que también afecta al sistema respiratorio, especialmente en la época de verano, es la contaminación que arrastra la nube de polvo proveniente del desierto de Sahara, la cual cubre a todo el país. Aquí tenemos entonces las causas frecuentes de daño al sistema respiratorio en salud. Tenemos el humo del tabaco, que es una causa importante para daños al sistema respiratorio. Contaminación del aire en espacios cerrados, hogar,
y lugar de trabajo. Por ejemplo, en el lugar de trabajo se pueden producir vapores, como por ejemplo en la fábrica de pinturas, que son dañinos a la salud, especialmente a las vías respiratorias. Y también tenemos lesiones pulmonares o a la médula espinal, que pueden ser ya lesiones propias de las personas, no necesariamente por una contaminación. Sobredosis de opioides y también otras enfermedades que son enfermedades propias de cada persona, que no necesariamente son la causante de su condición pulmonar. El componente agropecuario, esa investigación estaría dirigida al sector agropecuario y consistiría en determinar las cantidades producidas en los principales rubros agrícolas de la zona, 3 años antes del 2020 y durante los años del movimiento a la fecha. Los mismos, por ejemplo, los principales cultivos de esa zona son aguacate, lechosa, mango, tomate, melón, etc. Y los pecuarios, los ganados de carne y leche. Es importante porque hay muchos factores que determinan que la producción pueda bajar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos nosotros que acaba de pasar una tormenta. Muchos de los rubros se van a perder. Si hiciésemos luego un levantamiento de qué pasó con la producción, que va a resultar que fue menor y no necesariamente ha sido por un daño de la naturaleza, de emisiones de carbón. Entonces, ahí en Baní, especialmente que está en la zona sur, ahí pueden aparecer muchísimas causas que reduzcan la producción de esos rubros agrícolas, que no necesariamente son consecuencia de la operación de Punta Catalina. Entonces, habría que ver si se comprobarse los daños, si son realmente debido a esas emisiones de la planta, ya que los rubros del subsector agrícola son susceptibles, son sensibles al ataque de muchos tipos de plagas. Sabemos también que aparte de inundaciones, huracanes, etcétera, hay también muchas plagas que atacan a las producciones agrícolas, a los cultivos, ¿verdad? Y no necesariamente, si ha sido atacado por una plaga, podemos achacarlo a Punta Catalina. Entonces, por ejemplo, causa de afectación de la agricultura, tenemos lluvias, tenemos inundaciones, también tenemos sequías, huracanes y plagas de diferentes tipos, como son insectos, hongos y bacterias. Componente de agua, la producción agropecuaria tiene profundos efectos en el medio ambiente en conjunto. Son la principal fuente de contaminación del agua y de generación de gases que contribuyen en gran medida a otros tipos de contaminación del agua y del aire. Causa de contaminación de las aguas, tenemos los fertilizantes, es decir, los mismos fertilizantes que se utilizan para el cultivo pueden producir contaminación de las aguas, los nitratos, los fosfatos, los plaguicidas, que son componentes, ¿verdad?, de los fertilizantes, también el estiércol, metano y óxido nitroso. Es decir, todas esas sustancias químicas pueden ocasionar contaminación de las aguas. Bueno. Bien, hasta aquí nuestra presentación, nuestra conferencia. Espero que haya sido de su interés y que les sea de utilidad. De mi parte, la felicitación a la maestra Daisy, que tan gentilmente nos acompañó, gentil y eficazmente. Felicitaciones, maestra. Gracias. Bueno,